En este video estudiaremos la función lineal y cómo a partir de las gráficas podemos obtener la ecuación que caracteriza la recta. Ecuaciones y gráficas. Como ya sabemos, la función lineal suele diferenciarse o suele clasificarse en dos tipos, una que denominamos función lineal y otra que denominamos función lineal afín. La diferencia fundamental está en que la función lineal es aquella que pasa por el origen, mientras que la función afín no pasa por el origen. En la imagen que podemos ver tenemos dos funciones lineales y dos funciones afines, ¿sí? La recta L1 y la recta L2, como podemos ver, pasan por el origen, mientras que la recta L3 y la recta L4, cuando pasan por el eje Y, cortan el eje Y en un punto diferente al cero. Por esta razón, este tipo de rectas son denominadas funciones lineales afines. Pero realmente, tanto la función lineal como la lineal afín son funciones lineales. Es decir, no es necesario establecer dicha diferenciación. Y la ecuación de una función lineal, sea lineal o lineal afín, puede expresarse a través de la fórmula que aparece en este recuadro, de manera indistinta. Ahora, esa función o esa ecuación que nosotros tenemos acá tiene unos términos. Entonces tenemos la variable dependiente, tenemos la variable independiente y tenemos dos constantes, tenemos dos números que son m, que la denominamos pendiente, y b, que lo denominamos corte con el eje. Ahora, estos elementos de la ecuación pueden ser obtenidos de la siguiente manera. En el caso de la pendiente, si yo quiero calcular la pendiente de una función lineal, necesito conocer dos puntos sobre la recta y aplicar esta formulita. X1, Y1 hacen referencia a la información que define un punto del espacio, mientras que X2 y Y2 hacen referencia a otro punto del espacio, ¿sí? Recordemos que cada punto del espacio se define a través de dos coordenadas, una X y una Y. En el caso del corte con el eje, que es el término que nosotros denominamos B, el corte con el eje se puede determinar de dos maneras. La primera de ellas, gráficamente, es decir, a partir de la lectura directa de la información que aparece en la imagen, en la gráfica que tenemos de la función. Y otra manera de determinar el valor del corte con el eje es utilizando el valor de la pendiente y un punto de la recta con ayuda de la ecuación de la función lineal y despejando de esta manera el valor correspondiente. Y de esta manera nosotros podemos determinar los dos elementos que definen o que completan la ecuación de una función lineal. Ahora vamos a revisar la solución de algunos ejemplos. Bueno, vamos a determinar ahora la ecuación de cada una de las rectas. En este caso tenemos tres rectas representadas, entonces vamos a buscar una por una cada una de esas ecuaciones. Entonces vamos a empezar con la recta L1. ¿Listo? Listo. Lo primero que debemos observar en la recta L1 es que la recta L1 es una recta que pasa por el origen. Como pasa por el origen, automáticamente nosotros podemos decir que la recta L1 es una función lineal. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que su ecuación es y igual a m por x. ¿Sí? Y sabemos de entrada, en este caso, que el corte con el eje o el término independiente es igual a 0. Eso quiere decir que lo único que tenemos nosotros que calcular en este caso es el valor de la pendiente. Entonces, bueno, ¿cómo calculamos el valor de la pendiente? Entonces, la pendiente m se calcula con esta fórmula: y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Pero para poder aplicar esta fórmula necesitamos al menos dos puntos sobre la recta. Entonces, en este caso tenemos la recta
y vamos a tomar las coordenadas de este punto y de este punto. A este punto vamos a llamarlo punto 1 y vamos a determinar sus coordenadas. Como este punto se encuentra justo en el origen de coordenadas, sus coordenadas son 0,0. Y ahora necesitamos un segundo punto. Vamos a tomar este punto que tiene coordenadas 3 en X y tiene coordenada 3 en Y. ¿Listo? Entonces, tan pronto tenemos los dos puntos, nosotros decimos que esta coordenada corresponde a lo que nosotros denominamos X1, esta coordenada corresponde a lo que nosotros llamamos Y1, esta coordenada X2 y esta coordenada Y2. Entonces, tan pronto tengo identificado eso, lo siguiente que debo hacer es tomar la fórmula y reemplazar estos valores. Entonces tengo Y2, pero Y2 es 3, entonces tengo 3 menos Y1, pero Y1 vale 0, sobre X2, que en este caso vale 3, menos X1, que en este caso vale 0. Y tenemos la resta 3 menos 0, que obviamente es 3, sobre 3 menos 0, que obviamente es 3. Esta fracción se puede simplificar, tercera 1, tercera 1, y el resultado obviamente es que en este caso la pendiente es 1 sobre 1, que es 1. ¿Listo? Como ya dije al principio, para este caso la función es una función lineal, es decir, que lo único que necesitamos determinar es el valor de la pendiente. Como ya tengo el valor de la pendiente, ya puedo escribir la fórmula que corresponde, en este caso, a esta recta, o la ecuación. Y en este caso es y igual a x. Y con esto he concluido el ejercicio. Bueno, ahora vamos a determinar la ecuación correspondiente a la recta 2. En este caso, la recta 2 corresponde a una función lineal, pero en este caso la función lineal es una función afín. Nosotros sabemos esto porque la recta, cuando pasa por el eje Y, no corta el origen, ¿sí? Es decir, no pasa por el origen. Y ahora, en ese caso, la ecuación que corresponde a la recta es mx más b. Y tenemos que calcular, además de la pendiente, el valor correspondiente al corte con el eje. Entonces, vamos a calcular primero la pendiente. Ya sabemos que tenemos que aplicar la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Pero, para poder utilizar esa fórmula, necesito dos puntos sobre la recta, o las coordenadas de dos puntos sobre la recta. Entonces vamos a buscar esos puntos y sus correspondientes coordenadas. Entonces vamos a tomar este punto que tiene coordenada 0 en x y 6 en y. Y vamos a tomar como punto 2 este punto que tiene coordenada 6 en x y 3 en y. Por lo tanto, ya tengo los valores de x1, de y1, de x2 y de y2. Y ahora ya puedo utilizar la fórmula para calcular la pendiente. Entonces vamos a reemplazar estos valores. Entonces me va a quedar 3 menos 6 sobre 6 menos 0, y eso a qué es igual. Entonces tengo 3 menos 6 me da menos 3 y 6 menos 0 me da 6. Ahora, ese valor
o esta fracción la puedo simplificar, tercera 1, tercera 2, y tengo que la pendiente correspondiente a esta recta es menos un medio. Podemos ver que en este caso la pendiente tiene signo negativo, lo cual corresponde con la gráfica. Entonces tenemos un buen indicio de que vamos haciendo los cálculos bien. Ahora, como les dije antes, en este caso, además de calcular la pendiente, que ya la tenemos, ¿sí?, necesitamos el corte con el eje, que es este término que llamamos B. El corte con el eje se calcula o se puede obtener de dos maneras, según sea el caso. En este caso, la recta, cuando pasa por el eje, corta el eje justo en el punto y igual a 6. Eso quiere decir que en este caso, el corte con el eje es 6. Y puedo determinarlo simplemente por observar la gráfica y ver en qué punto la recta corta el eje. Entonces, ya tengo tanto la pendiente como el corte con el eje, por lo tanto, ya puedo escribir la ecuación que corresponde a la función lineal. En este caso tengo la pendiente que vale menos un medio y que multiplica a x más el corte con el eje, que en este caso es positivo y vale 6. Y con esto completo la ecuación de la recta número 2. Bueno, y por último vamos a determinar la ecuación que corresponde a la recta número 3. Entonces tenemos L3, ¿sí?, que en este caso no sabemos si pasa o no pasa por el origen, pero lo que debemos hacer es considerarla como una función lineal afín. Y cuando tengamos el valor del corte con el eje, vamos a saber si es afín o lineal. No hay ningún problema. Por ende, si consideramos que es una función lineal afín, la ecuación tiene que ser m por x más b. Y como ya sabemos, debemos calcular tanto la pendiente como el corte con el eje. Entonces empecemos por el valor de la pendiente. La pendiente se calcula como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Pero para poder utilizar esta fórmula, como ya hemos dicho, necesitamos dos puntos sobre la recta. Entonces vamos a buscar dos puntos sobre la recta. Entonces en este caso vamos a tomar como punto 1 este punto que tiene coordenada 2 en x y menos 2 en y. Y como punto 2 vamos a tomar el punto que tiene coordenada 6 en x y menos 4 en y. ¿Listo? Y ahora, de manera correspondiente, ya tenemos los valores de x1, de y1, de x2 y de y2. Y ya podemos sustituir esos valores en la fórmula. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda menos 4, que es y2, menos y1, que en este caso es menos 2, sobre x2, que es 6, menos x1, que es 2. ¿Y eso qué nos da? Pues tengo menos 4, menos me da más, o sea que tengo menos 4 más 2. Menos 4 más 2 es menos 2. Y 6 menos 2 es 4. Y ese valor yo lo puedo simplificar. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Entonces me queda que en este caso la pendiente es igual a menos un medio. Y ahora obviamente debo determinar el valor del corte con el eje. Como ya dijimos, en este caso yo no puedo determinar el valor del corte con el eje de manera directa por observación, porque la recta no corta con el eje, o por lo menos yo no puedo ver en qué punto la recta corta con el eje. Pero lo puedo buscar ese valor. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar ese valor? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos la ecuación de la recta y tomamos las coordenadas de un punto sobre la recta. Entonces decimos, y es igual a m por x más b, pero ¿cuánto vale y?
Entonces y en este caso vale 2 igual a m, pero m vale menos 1/2, que multiplica a x, y el valor correspondiente para y igual a menos 2 es 2, entonces tengo 2 más b. Y como podemos ver, obtengo una ecuación en la cual tengo una variable, que en este caso es b, entonces debo despejarla. ¿Cómo despejo esa variable? Entonces, debo darme cuenta que este 2 con este 2 se me pueden simplificar. Eso quiere decir que la ecuación se transforma en menos 2 igual a menos 1 por 1 sobre 1, o sea, menos 1 más b. Y ahora puedo despejar el valor de b, porque este término que está negativo al otro lado pasa positivo, y me va a quedar que b es igual a menos 2 más 1, entonces me va a quedar menos 2 más 1 igual a menos 1. Y con esto obtengo el valor de b. Y como ya tengo el valor de b y el valor de la pendiente, ya tengo el valor, o ya tengo todos los términos necesarios para escribir la ecuación de la recta, que en este caso es y igual a m, pero m vale menos 1/2, que multiplica a x, más b, que en este caso es menos 1, y listo. Con esto hemos concluido esta serie de ejemplos en los cuales buscábamos obtener las ecuaciones de las rectas a partir de las gráficas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido.